cuál es la lesión? La lesión, digamos, recurrente, la lesión típica. ¿Cuál es? En las enfermedades de transmisión sexual, en todas las infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál? ¿Cuál es la lesión? La lesión elemental. No. ¿Quiénes han expuesto? ¿Quiénes han expuesto? ¿Cuáles son los señores que han expuesto? ¿Cuáles son las lesiones elementales? La úlcera es la lesión típica, en todos los casos. No. Escúchenme, por favor. Escúchenme. La úlcera. Por eso, cuando nosotros vemos la guía del Ministerio de Salud, en enfermedad de transmisión sexual, la lesión se cataloga como el síndrome de úlcera genital. Úlcera genital. Si se han dado cuenta en la presentación, todas las patologías que hemos revisado, en primer lugar, sífilis. En segundo lugar, orden de frecuencia estoy haciendo. Gonoganosis. Linfogranuloma venéreo. Luego, chancroide. ¿Alguna más nos hemos olvidado? No, ¿no es cierto? Estas cuatro nos han dado. En las cuatro, ¿no es cierto? Sus compañeras han hablado de una lesión en común. ¿Cuál es la lesión en común? Úlcera. Cuando ustedes hacen un examen físico a un paciente que viene por una lesión en zona genital, el paciente usualmente habla del examen de úlcera genital. En sífilis, en gonoganosis, en linfogranuloma venéreo o en chancroide. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el agente causal de sífilis? Treponema pálido. ¿Cuál es el agente? A ver, vamos a preguntarle a la señorita en respuesta. ¿Cuál es el agente causal de gonoganosis? ¿Cuál es? Revisen. Klebsiella granulomatis. ¿Cuál es el linfogranuloma venéreo? Clamidia. Ese es frecuente. Clamidia es más frecuente. Chancroide. Haemophilus ducreyi. Esas son las agentes causales. Tenemos que hablar, pero ¿cuántas horas de sífilis? No sé cómo podría ser un resumen de sífilis. Porque son áreas genéticas. Es que mire, yo he hecho mi tesis hecho en sífilis. Imagínense pues, todo lo que puedo hablar de sífilis. Vamos a empezar. Sus compañeros que han expuesto, obviamente han leído, han revisado. Vamos a hacer preguntas, ¿ya? A ver, ¿cómo se dice sífilis en quechua? A ver, ¿se supone que han leído? ¿Sí o no? Es una broma. Pero es que cuando leen tienen que revisar todo. No estoy bromeando, pero tiene su nombre. O sea, la sífilis se le conocía ya desde la época pre-inca. ¿Ustedes han escuchado de la cultura chimú? Sí. ¿Han escuchado hablar del dios Naila? Naila, ¿no es cierto? Ese dios de la cultura. Él era el que predominaba en las culturas norteñas. Supuestamente se han encontrado en restos óseos de pacientes, de reyes de la cultura chimú,
hallazgos que eran compatibles con sífilis, ¿no? ¿Qué tipo de sífilis podríamos determinar en un resto, o sea, cómo podríamos nosotros sospechar que en un fardo funerario, cómo podríamos sospechar que esa persona tiene sífilis? Terciaria, claro. ¿Dónde se afecta? Luego, muy bien, el hueso y piel. Entonces, dice que encontraron hallazgos sugestivos de sífilis en estos pacientes. Por eso se habla todavía de la sífilis, o conocida comúnmente como guanti la conocían antes, que había afectado todavía a estas personas, porque se decía que pues, era una enfermedad que había sido traída por los españoles, pero en realidad se habla de la sífilis como una enfermedad precolombina y es la que ha producido tantas muertes. Antes que se descubra la penicilina, la sífilis era una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Morían por miles, por millones quizás, por sífilis, ¿no? ¿Cuál es la forma de transmisión de la sífilis? Principalmente es por transmisión sexual, pero también hay otras vías de transmisión. ¿Cuáles son? Transmisión vertical se conoce, ¿no es cierto? Como transmisión vertical, de madre a hijo. Luego, por contacto directo. No solamente vía sexual, ¿no? Porque no se olviden que hay lesiones cutáneas en la sífilis y es esta es una espiroqueta, ¿no? Es una espiroqueta muy, muy contagiosa, es muy, muy efectiva, infecta rápidamente. ¿Qué otra forma de contagio? La otra es por transfusión sanguínea, también se puede hacer. Es muy raro, pero sí se puede producir por transfusión sanguínea. La principal vía de transmisión, la vía sexual. Cuando la persona está sana y ha tenido contacto con una persona con sífilis, lógicamente que la espiroqueta va a entrar al organismo de la persona que está sana, ¿no? Y como toda infección tiene un periodo prodrómico. Y jóvenes, el periodo prodrómico es muy, muy parecido para todas las enfermedades virales, bacterianas. Igual el paciente siente un poco de agotamiento, cansancio, así como un síndrome viral, así. Y clínicamente la primoinfección se puede manifestar como una úlcera a nivel del sitio de inoculación. Si es por vía sexual vaginal, lógicamente vamos a encontrar la lesión a nivel vaginal o en pene. También se ve que puede haber un contacto sexual oral, sexo oral. ¿Y dónde se encuentra la úlcera? En la boca. Se puede presentar eso en la boca también. Entonces, esta úlcera tiene una característica muy importante. Como dice su compañera, usualmente inicia como una pequeña papulita, un nódulo suavecito. Y esta lesión nodular se reblandece y ¿en esa afuera? ¿Qué pasa? Se reblandece y deja una úlcera. Y la característica de esta úlcera es que es una úlcera limpia. Una úlcera limpia. Usualmente las úlceras genitales, chicos, tienen una sustancia amarillenta. ¿Cómo se llama esa sustancia amarillenta? Fibrina se llama. Fibrina. Pero esta úlcera, curiosamente, es una úlcera limpia, roja, muy roja. Y otra característica muy importante de esta úlcera es que no duele. No sé si como ustedes hemos hecho en la práctica, hemos visto pacientitos con una úlcera por ¿se recuerdan algunos de ustedes? Un chancro sifilítico. Se conoce como chancro sifilítico.
es una úlcera no dolorosa. Ya, lamentablemente, yo pensaba solamente el pérfido hoy día, no les traje las imágenes de todos los pacientes que tengo con lesiones de sífilis. Entonces, úlcera indolora y limpia, los bordes bien definidos. Usualmente la úlcera suele ser única. Y en el sitio de inoculación. A ver, le voy a preguntar a las señoritas que han expuesto. ¿Todos los pacientes que han entrado en contacto con la espiroqueta hacen una úlcera genital? La respuesta es no. Solo un 40% de pacientes que han entrado en contacto con la espiroqueta desarrolla la úlcera genital o el chancro primario o sífilis primario. ¿Ya? Otra característica de esta úlcera es que suele ¿estás con dolor de mano? ¿Qué te fracturado? Sí, doctor. ¿Qué? Me atacaron. Otra característica es que suele desaparecer, sin tratamiento. ¿Qué otra enfermedad que produce una úlcera en la zona genital puede desaparecer sin tratamiento? ¿Ah? Molusco no produce úlcera. Herpes. El herpes. Usualmente desaparece a los pocos días, igual en la sífilis. ¿Cuál es la diferencia entre una úlcera por sífilis y una úlcera por herpes? El dolor. La úlcera por herpes es muy dolorosa. Esa es la característica fundamental de la úlcera por herpes. No les estoy diciendo nada. Entonces, chancro primario por inoculación. Llegar temprano, ¿sabes? 3. Llegar temprano, ¿no? Es por inoculación, puede desaparecer, se presenta en más o menos 40-45% de pacientes, desaparece sin tratamiento, pero eso no quiere decir que la infección se haya remitido de la infección, sino que la espiroqueta pasa al torrente sanguíneo y genera lo que se conoce como sífilis secundaria. Sífilis secundaria. Miren, en la sífilis secundaria la presentación clínica es tan variada que se conoce como... ¿Cómo se conoce la sífilis secundaria? Clínicamente es la gran imitadora. Te imita cualquier patología. Que puede afectar el cabello, la boca, la piel, puede afectar la zona genital también. No, en la forma secundaria todavía no huesos. Todavía no huesos. ¿Ok? Especialmente a nivel cutáneo, en la gran simuladora. Puede presentar las lesiones que ustedes ni se imaginen. ¿Ya? Una simple escama, una simple placa puede corresponder a una manifestación de sífilis secundaria. Pero ¿cuál es la forma clásica de la sífilis secundaria? A ver, los que han expuesto. No han leído. Las dos no han leído. ¿Ah? A ver. ¿Y cómo es la roceola sifilítica? Son manchas rosadas que pueden parecer a la piquilliasis rosada. Muy bien. ¿Dónde están localizadas? Generalmente en la espalda. En tórax. Es un exantema. La roceola sifilítica es un exantema. ¿Qué es exantema? Aparición brusca de lesiones. Aparecen especialmente en tórax, anterior, posterior, y cosa muy relacionada a la sífilis secundaria, afectación de palmas y plantas. Digamos que esa es la principal diferencia entre la sífilis secundaria y la pitiriasis rosada. No han hecho todavía pitiriasis rosada, ¿no me han expuesto? A ver, vamos a ver más adelante. La principal diferencia es que la sífilis afecta palmas y plantas. Y bueno, no necesariamente puede presentarse lesiones cutáneas y además lesiones en palmas y plantas. Muchas veces la sífilis secundaria solamente se afecta
solamente se presenta con lesiones en palmas y plantas. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente joven que tiene un antecedente de repente de relaciones sexuales sin protección y tiene lesiones en palmas y plantas, ¿qué tienen que hacer? Ahora vamos a preguntar, ¿cómo se diagnostica? Ya vamos a pasar al diagnóstico. A ver, ¿dónde está la lista? Porque esto es ya conocimiento cultural general, es prácticamente lo que les estoy mencionando. Vamos a ver acá. ¿Dónde está el señor Bruno Guaranda? A ver, ¿cómo se diagnostica la sífilis? Bruno, lo que estoy hablando es cultura general, ¿no? De verdad, chicos, es cultura general del medio. ¿Qué prueba es la que se solicita para diagnosticar? A ver, Bruno. No están estudiando después de que sus compañeros exponen. Ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Hoy día me toca el tema multiforme, voy a dar una lectura. Voy a entrar a la clase y voy a ver a mis compañeros exponer. Voy a confrontar lo que yo he leído y lo que ellos han expuesto. Y después de la clase voy a ir a mi casa y voy a repetir el tema. Es la única forma en la que van a aprender. Nada, ustedes vienen claro, como el doctor le gusta hablar, le gusta exponer, le gusta explicar. No, yo voy a explicar, voy a aprender algo. No, así no se va a fijar el conocimiento. Tienen que leer ustedes. No, señor. ¿Ves? A ver, los que han expuesto. No, a ver, Augusto, dime tú. Con el BDRL, es una prueba serológica, ¿no es cierto? ¿Otro? ¿Ah? Ese es cuando es el sífilis primero. A ver, ahora, ¿cómo te llamas? Rubí. A ver. Tú vas a ir al hospital Lorena y vas a agarrar una orden de laboratorio y vas a poner microscopía de campos oscuros y pones. Nadie te va a hacer esta prueba. Esta es una prueba que ya no se usa. Antes sí se usaba mucho. Ahora, y es muy sencilla, es muy sencilla. ¿Sabes cómo se hace? Agarras una lámina, portaobjetos, haces un frotis en la úlcera, un frotis simple, y vas al microscopio en un cuarto oscuro, el microscopio óptico, que conocemos todos. Pones, y si encuentras espiroquetas, positivo. Así de simple el microscopio de campo oscuro, pero ya no se realiza. No se realiza, ¿por qué? Porque primero, que es raro ya encontrar el chancro sifilítico. Antes sí se usaba mucho, porque como les digo, es una enfermedad tan común, pues los pacientes llegaban montones con lesiones genitales. Pues ahí sí era muy útil esa prueba, ¿no? Pero hoy en día no. O sea, es muy buena porque prácticamente es una prueba treponémica, pues porque puedes mirar al treponema, pero ya no se usa. La prueba que más se usa ahora es la que mencionamos, el BDRL, o también se puede usar el RPR, y dicho sea de paso también ya está pasando a un segundo plano, porque ahora se usan más pruebas específicas, pruebas rápidas, pruebas específicas, ¿ya? Entonces, pero lo clásico es que se pida el RPR o el BDRL, eso es muy frecuente, y que te dan los resultados por diluciones. Por diluciones. ¿Cómo es eso? Esto es un proceso, ¿no? Porque como les digo, yo esta cosa, cuando he hecho la tesis, hemos tomado la muestra a los pacientes, hemos hecho el procesamiento de las muestras, hemos hecho las diluciones para RPR. Entonces, era muy usado antes el RPR o el BDR, esas dos pruebas son para diagnosticar. Entonces, no me quiero desviar más del tema, quiero seguir la secuencia. Les estaba mencionando un ejemplo, ¿no? Que un paciente viene con lesiones en palmas y plantas, ¿qué le solicitas? BDRL o RPR, o si estás en un centro un poquito mayor, le haces prueba rápida. No hay que tener temor en pedir esos proyectos, ¿ya? Entonces, lógicamente, es la forma clásica de presentación. Lesiones palmoplantares, siempre sospechar en sífilis. Pero también hay otras manifestaciones clínicas. Miren, vamos a ir desde la cabeza hasta los pies.
En el cabello, ¿qué puede producir la sífilis secundaria? Alopecia difusa. Se empieza a perder el volumen capilar en toda la extensión de la piel cabelluda, pero característicamente se presenta como en partecitos pequeños. Es como que hubiese sacado por mechoncitos del cabello. Eso es muy típico de la sífilis secundaria. ¿Qué otra cosa también se puede presentar, chicos, en la piel cabelluda? Foliculitis. Pústulas, muchas pústulas. He tenido algunos pacientes que acabo de diagnosticar sífilis con eso. O también puede haber alopecia generalizada, se puede caer todo el cabello, pero el cabello entonces es una zona que hay que tomar en cuenta cuando sospechamos de sífilis. En el rostro, especialmente en la boca, no se olviden, en la boca, la sífilis secundaria también puede producir lesiones ulcerativas. Otra muy frecuente, chicos, y es casi patognomónico de la sífilis, es lo que se conoce como rades sifilítico, que son lesiones localizadas en las comisuras labiales. ¿Qué otras patologías pueden tener lesiones en comisura labial? Otra, cándida, mucho que cándida puede tener esa sífilis. Tiene unas lesiones muy parecidas, pero son elevadas. Rades sifilítico también. Antiguamente lo consideraban como patognomónico para el diagnóstico de sífilis. Los pacientes con sífilis secundaria también pueden tener adenopatías si les examinamos. Puede haber también placas tipo psoriasis, placas gruesas, todo el cuerpo, diseminadas. En la zona genital, la sífilis secundaria puede producir unas lesiones parecidas a las verrugas que se conocen como condiloma lata. Condiloma lata. Son pequeñas placas que están localizadas en la zona genital, en la zona usualmente de inoculación. Puede ser zona perianal, o zona genital, o zona escrotal también. Son planas y ligeramente brillosas. No son las típicas verrugas que hemos visto con las prácticas como algunos, sino son más planitas, son planas. Condiloma lata. ¿De acuerdo? Digamos que miren tantas manifestaciones hay de la sífilis. Tantas manifestaciones. Puede afectar a nivel ocular también. Y ni qué decir en otros sistemas. Entonces, sífilis secundaria. ¿La sífilis secundaria puede desaparecer sin tratamiento? Sí, de igual forma. Se desaparece. Así como desapareció la sífilis primaria, la sífilis secundaria también puede desaparecer. Y pasa a un estado de latencia. Y después del estado de latencia puede ocurrir una cosa bien curiosa, chicos. Hay pacientes que tienen sífilis latente. ¿Ah? Sí, pero hay pacientes que tienen sífilis latente y se curan, desaparece. Y aquí le han atribuido este fenómeno. Es ahora estamos hablando. Se le ha atribuido a la epigenética. O sea, tantas personas han tenido sífilis en una época que genéticamente se han ido modificando y han ido creando anticuerpos contra la sífilis. Y algunas personas son capaces de curarse del enfermo. No es el total, pero sí hay casos de ese tipo. Sífilis latente se inactiva totalmente. Y otro grupo puede pasar a la sífilis terciaria. Y en la sífilis terciaria hay afectación neurosífilis, del sistema nervioso, ósea, cutánea y también cardíaca. También hablaremos del hígado, pero las regiones más frecuentes: sistema nervioso, piel, corazón y hueso. ¿Ok? En la sífilis terciaria. El diagnóstico, nuevamente, les he mencionado. ¿Cuál es el diagnóstico? Pidan pruebas rápidas. Para las sífilis primarias, efectivas. Pero, ¿cómo se dividen las pruebas para el diagnóstico de la sífilis? A ver, ¿tienes algo puesto? Treponémicas. Para que entiendan un poquito esto, de manera sencilla, treponémicas.
Visualizamos y en caso de las no treponémicas, lo que hacemos es manejar la inmunología. Entonces, detectamos anticuerpos. ¿Cuáles son? Específicas 100%. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Las treponémicas o las no treponémicas? Las treponémicas, lógicamente. Treponémicas, 100% es específicas. Y las no treponémicas son cercanas. Ahora son muy específicas casi, pero puede haber falsos positivos. A ver, ¿quiénes han expuesto? Díganme qué pruebas treponémicas han leído. FTA. No, revisen de nuevo. Anticuerpos específicos para treponema. Ya. Ese sí. Estos son los anticuerpos específicos contra el treponema. Son específicos contra el FTA. ¿Es específico? No, es contra una proteína. Que esa proteína puede estar en otras áreas. Es como, por ejemplo, el RPR. ¿Es treponémica o no treponémica? No treponémica. El RPR y el BDRL lo que identifica son proteínas que se encuentran en la pared del treponema. Pero esas proteínas no son específicas del treponema. Pueden haber en otras estructuras, en otras células. Por ejemplo, la proteína que detecta el RPR la tenemos en nuestro cuerpo de manera natural. Y por ejemplo, cuando una persona está gestando, esa proteína se eleva más todavía. Por eso es que en la gestación el RPR puede salir falsamente positivo en algunas personas. Otra condición en la que el RPR puede salir alta es en los pacientes que tienen leishmania. Muy bien. Y otra también es en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como lupus, por ejemplo. Lupus es otra enfermedad en la que el RPR puede salir falsamente positivo. Entonces, estas pruebas son pruebas de tamizaje. Y para la confirmación vas con las pruebas treponémicas. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el tratamiento? La gran penicilina, la buena penicilina, la noble penicilina. ¿Sí o no? ¿Qué año se descubrió la penicilina? Augusto. Alexander Fleming. Claro que sí. ¿Qué año, pero? Dime la fecha, la hora, por favor. Es toda una secuencia, ¿no? Hay los reportes de los primeros casos curados con penicilina están en la web, ¿no? Pero no son de acceso libre ahora. Están los primeros reportes de casos de curación de sífilis están publicados. ¿En qué revista? Ya les he dicho cuál es la revista. ¿Ah? ¿Cuál? En Nature está publicado los primeros casos de curación por sífilis con penicilina. Imagínense ese científico que ha hecho los primeros trabajos de investigación. Del la penicilina es el tratamiento de elección. ¿Cuál es el porcentaje de resistencia de la espiroqueta de este treponema pallidum a la penicilina? 0%. 100% efectivo la penicilina. Hasta ahora, aunque creo que han reportado algunos casos de resistencia, no estoy muy seguro, ahora no estoy seguro, no recuerdo muy bien esos artículos, no lo he leído completo, pero alguna vez he leído algún reporte de caso de resistencia a la penicilina, voy a revisarlo nuevamente, chicos, ¿ya? Pero este es de los pocos medicamentos que tienen una eficacia casi 100%. Casi 100%. Cuando estamos en una sífilis primaria, ¿qué tipo de penicilina?
La G-benzatínica. ¿Alguna vez les han puesto a ustedes una penicilina G-benzatínica? De repente, porque antes ponían para todo la penicilina G-benzatínica. ¿Cuál es la dosis? La dosis de 2.4 2.400.000 unidades internacionales de penicilina benzatínica se supone que son totalmente efectivas en sífilis primaria y en sífilis secundaria. Y en sífilis terciaria, Así que sea una cosa, que sea una cosa, que dice la que es sódica, es diferente el tratamiento. Pues, chicos, de verdad, hasta ahora yo no he visto nunca una sífilis terciaria. No he visto nunca una sífilis terciaria. No he visto. Y de verdad que sí he visto todas las formas clínicas he visto de sífilis y nunca he visto una sífilis terciaria. Nunca he tratado una sífilis terciaria. Es raro. ¿En quiénes se puede presentar la sífilis terciaria? Esa sífilis terciaria como evolución natural, ¿no? De un paciente de 20 años, 30 años de sífilis y que venga con su cuadro, ¿no? O sea, un inmuno competente. ¿En quiénes sí se ve sífilis terciaria? En los pacientes inmunosuprimidos. En ellos puede haber una coexistencia, es decir, primaria, secundaria y terciaria al mismo tiempo. O sea, tú ves a un paciente que tiene su chancro sifilítico, tiene un exantema cutáneo y afectación neurológica. Así. Las tres estadios en un solo paciente. En ellos se puede ver esta confluencia de sífilis primaria, secundaria y terciaria. ¿De acuerdo? Bueno, la sífilis congénita es ya otro tema aparte, tiene sus propias manifestaciones cutáneas. La sífilis congénita, no es la idea estudiarlo ahora. Pero en general, no se olviden, las 4 enfermedades presentan como patrón sintomático la úlcera cutánea. ¿Cómo se puede diferenciar la relación de la sífilis maligna? La sífilis maligna. Las lesiones de la hemos tenido la vez pasada un paciente con sífilis maligna y con viruela del mono. La combinación de las dos patologías. Estaba en el hospital regional, una cosa pero espectacular. La sífilis maligna, primero que hay un compromiso sistémico muy marcado. El paciente está en UCI, ¿ya? Pero no está en UCI por una insuficiencia respiratoria que sea bacteriana, la propia sífilis. O sea, hay una infestación masiva por las espiroquetas. Hay un compromiso sistémico severo y además las lesiones son necróticas. O sea, las heridas que producen ya no son esas típicas placas rosadas que son como escamas, sino son úlceras cutáneas diseminadas en todo el cuerpo, negras totalmente. Es como una vasculitis. O sea, la espiroqueta, hay tal cantidad de espiroquetas que te taponan los vasos sanguíneos pequeñitos y se producen necrosis vasculítica, pero eso es por una cuestión ya de no hay un componente inmunológico, sino es un efecto mecánico. Hay tanta cantidad de espiroquetas que te taponan los vasos más pequeñitos. Eso es una sífilis maligna. Así es. ¿Existe? Sí existe. Sí se ve. Pero son cosas esos son reportes de caso, pues, no son cosas, el paciente viene totalmente comprometido, con lesiones en todo el cuerpo. Vamos a ver cómo lo vemos en una foto. Ahora, no de una sífilis, sino de otro paciente. Y les cuento, chicos, como anécdota, no como tema de jactancia. Cuando yo estaba en mi especialidad, cuando era residente, pues estás viendo, y lo bueno de dermato es que estás viendo todo, pues, ¿no? Ves una lesión y dices, ¿qué es esto? Ya quieres estudiarlo, y cuando era residente más todavía. Estaba caminando por el servicio de infectología del hospital donde hice la especialidad y veo a un señor con toda la cara llena así de escamas, todo estaba sentado esperando así en infectología. Y lo miro, ¿qué es esto? Dije yo, ¿tú estás esperando? Sí, estoy esperando. ¿Para infectología? No, sí, para infectología no, ven para acá. Vamos para dermatología.
¿ya? Y bueno, le hicimos todos sus exámenes, ¿no? Y salió que era una sífilis, lógicamente, pero este paciente tenía todas las manifestaciones secundarias de la sífilis, todas. Tenía condiloma lacta, tenía afectación palmoplantar, tenía radix sifilítico, tenía condilomas en la boca, tenía la alopecia esa apolillada. Todo tenía nuestro paciente, todo. Y le hicimos todos sus exámenes y presentamos el caso. Y hay en el congreso donde presentamos casos en vivo. Y por coincidencia, estaba cerquita el congreso. Lógicamente le hicimos el diagnóstico, le hicimos el tratamiento, todo, y se presentó el caso clínico, y obviamente tremendo caso gana, pues. Y los jurados son jurados internacionales. ¿Han visto un libro ya Bolonia, de los que han hecho una presentación? En Estados Unidos el libro top de dermato es Bolonia. Jan Bolonia. Es una doctora que no la conocía. Y ella era el jurado del congreso nos ha pedido las fotos. En uno de sus libros debe estar de nuestro paciente. Espectacular el caso. Es decir, o sea, eso es algo que ustedes deben siempre procurar cuando hagan su especialidad. Todos van a hacer su especialidad acá. Es tratar de investigar de poquitos, meterse en ese mundo, porque es la mejor forma de aprender. No te olvidas. Cuando tú reportas un caso, no te olvidas de la enfermedad que has estudiado. Te la recuerdas para siempre. Por eso es que puedo contarles así con detalles, aparte dice, con conocimiento de causa, todas esas manifestaciones cutáneas, ¿ok? Pero pues esta no es la única enfermedad, ¿no? A veces, ¿qué pasa si lesionamos a la cutánea en la zona genital y sale negativo todo, ¿no? Sale negativo el RPR, el BDRL, todo sale negativo, no es sífilis. Entonces, ¿en qué sospechamos? Mononosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en estos casos? Se piden pruebas directas, ¿no? Pruebas directas, las que ya trabajan más en laboratorio, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, detectar clamidia y cosas es complicadísimo. Por eso es que en estos casos, la guía nacional lo que recomienda es un manejo sindrómico. Ya no porque ustedes van a estar, por ejemplo, en su CERU y va a venir un paciente con lesiones genitales y lógicamente le han hecho su carta y sífilis, pero sale negativa, entonces pueden manejar como un síndrome, ¿no? El síndrome de úlcera genital, ¿ya? Y se da un tratamiento único que abarca a estos 3 agentes infecciosos. ¿Han leído esos chicos? Revisen porque eso van a hacer. Se les da usualmente una dosis de acitromicina de 1 gramo, monodosis, o también a veces se da ceftriaxona, 250 miligramos, monodosis también, o también se puede dar doxiciclina, 100 miligramos por 2 a 3 semanas. Ese es un manejo sindrómico. O sea, no vas a identificar el agente causal, pero sí vas a tratar. ¿Ok? También se podría utilizar estos antibióticos en caso de un paciente con sífilis, pero alérgico a la penicilina. Sí, el tratamiento de segunda línea para sífilis en pacientes que tienen alergia a la penicilina es la ceftriaxona. También las 2 o 3 semanas. Esa es otra de las causas, chicos, por las que a veces ya no vemos mucho en la consulta casos de sífilis, primario, secundario. ¿Por qué? ¿Qué hace el paciente? Se va a la farmacia, se pide, le hace una cosa, ¿qué le da el farmacéutico? Toma acitromicina, o de frente le ponen su ceftriaxona. Entonces, soluciona el problema, digamos. Muy bien. Esto era, ¿qué hora es? 12:40. ¿Ves? Me hacen perder el tiempo ustedes. Yo he venido a hablar de enfermedades ampollares. La próxima. ¿Ah? Pero han recordado algo de la clase, les ha gustado el repasito. ¿Entienden mejor? Ya, está bien. Van a leer, no van a exponer, quiero que cuando pongan, lean bien.
Bueno, vamos a pasar ahora al tema de enfermedades ampollares. ¿Por qué? Hemos hablado en la anterior clase de qué enfermedad ampollar. Pemphigoide. ¿Y hoy día de qué enfermedades ampollares vamos a hablar? Eritema multiforme. El libro dice epidérmica. ¿Dónde está el señor Steve Johnson? Ahora vamos a. ¿Quién va a responder? Sí, está. Doctor, estaba opinando que ¿Qué bibliografía? No me flore que mi libro que yo digo en la lima. Y Steve Johnson. Así que aparte van las dos. Son un espectro de enfermedades que se dividen en eritema multiforme mayor y menor y Steve Johnson y necrolisis epidérmica o tóxica. Entonces, son enfermedades ampollares. ¿Qué es una ampolla? Es una lesión elevada que tiene contenido líquido. Eso es una ampolla. Delegado, ¿cuántas clases nos faltan para terminar el curso? Para terminar el curso Sí. o ¿De esta forma? más o menos todavía 3 clases. 3 clases. Ya. Esta capa, ¿cómo se llama? Es la piel, ¿no es cierto? Esta, epidermis. Dermis, ya se la dibujo como pequeñas cintillas. Aquí abajo, como pequeños globitos. Hipodermis, ¿no es cierto? Hipodermis. Son las 3 capas de la piel, que es parte del sistema tegumentario, que comprende la piel, los lechos, complejo pilosebáceo, unidad fungial y la glándula. Eso no quiero que lo olviden. La ampolla, lesión elevada con contenido líquido. ¿En qué área de la piel ustedes creen que se forma? ¿Ustedes creen que en esta capa tan sólida, tan dura, que es la dermis, se puede formar una ampolla? No. Es el epidermis. La respuesta es sí o no. ¿Se puede formar una ampolla acá adentro? A ver, les voy a decir que hagan un experimento en su casa. Preparen gelatina así bien dura y agarren una jeringa e intenten formar un globo dentro de la gelatina. Vamos a ver si es fácil o no. No, ¿saben qué va a pasar? Se va a romper todo esto, así. No se va a formar una ampolla. No se forma. Le pasa lo mismo aquí. Estas fibras están tan entrelazadas que es casi imposible que se forme una ampolla propiamente. La ampolla especialmente se forma en la epidermis y aquí debajito, por debajo de la epidermis. Por debajo de la epidermis. Son las 2 zonas donde se puede formar una ampolla. ¿Ya? ¿Y qué condiciones pueden hacer que se formen estas ampollas? En la anterior clase, sus compañeros se hablaron de una enfermedad que es de tipo autoinmune, ¿cierto? Han hablado del pénfigo y del pemphigoide. ¿En qué otra enfermedad hemos hablado de ampolla? ¿En qué otra enfermedad estamos ya avanzando? En herpes. Pero los que hemos visto fotos de herpes, hemos visto también ampollas grandes. Sí, Grandotas. Sí. Entonces, la ampolla también puede ser de tipo infeccioso. ¿Qué otra enfermedad puede producir ampolla? Bacteriana puede producir, ¿no? ¿Quiénes han puesto? Claro que sí. La segunda es autoinmune.
Ya. ¿Y alguna vez a ustedes les han picado la pulga o no? ¿Alguien de ustedes? Ya no hay mucha pulga ahora. ¿A quién? ¿O tiene de repente las picaduras? ¿Y en esas picaduras han visto alguna vez alguna ampolla? Se ven ronchas, ¿cierto? Se ven ronchas, sí, se ven tipo ronchas. Pero hay personas que tienen una reacción tan intensa que en la zona de la picadura se les forma una ampolla, una pequeña ampolla. Esa es una ampolla de tipo inflamatoria reactiva. ¿Ok? Entonces, una ampolla puede ser de tipo infecciosa, autoinmune o inflamatoria. ¿Cómo se produce, por ejemplo, la ampolla en el herpes? En el herpes infeccioso. ¿Ah? ¿Cómo se forma? Esta es la capa, ¿qué capa es esta? Basal, capa basal. ¿no? Y más arribita, final es corte. Espinoso, estamos olvidando. Granuloso, y acá, la capa muerta, corte. Ya se enferma, entonces, ¿qué pasa cuando hay una infección por herpes? El herpes, el virus, ¿qué busca para replicarse? Busca ARN o ADN, ¿sí? ¿Y dónde está el ARN y el ADN? En la célula, dentro de la célula, está en el núcleo. Entonces, el virus ingresa a la célula y cuando hay una infección que ocurre con nuestro sistema inmunológico, reacciona obviamente, ataca inmediatamente. Y bueno, pues el virus, como es tan astuto, no está por fuera, está generalmente por dentro. Entonces nuestro sistema inmunológico empieza a atacar. ¿Quiénes vienen? Linfocitos, linfocitos ahí en las infecciones virales. ¿Qué otros? Neutrófilos también, macrófagos. Lógicamente que todo este proceso inflamatorio genera ¿qué cosa? Necrosis, lisis, más que todo. No, primero, edema. Sí, se la piel, pues todo, la congestión vascular. Y ese edema hace que estas uniones intercelulares se vuelvan tensas. Ese líquido que está produciendo toda esta inflamación se trasuda acá, exuda hacia las uniones intercelulares. Y hay un momento en que la inflamación es tan intensa que las uniones se rompen. Entonces, al romperse genera un vacío que se llena con la sustancia inflamatoria, con el suelo inflamatorio. Y eso es lo que vemos como vacío, como ampolla. Eso es lo que vemos como una ampolla. En el caso de una infección viral como el herpes, ¿no? Como el herpes, así es. ¿Qué pasa con una picadura de insecto? De igual forma. Vamos a simular que este es, ¿no es cierto?, el aguijón de cualquier insecto, no sé, la mordida de una araña, y deja una sustancia, una toxina, no sé, una proteína, que se comporta como un antígeno. Y de igual forma, como en este caso, se produce un proceso inflamatorio muy intenso. ¿Quiénes vienen al toque? ¿Quiénes van? Así primerito. Cuando hay picaduras. Pero si no, que los dan al toque allí, por eso es que pica tan fuerte. Pero si no, igual los macrófagos mastocitos también, ¿ya? Entonces genera un proceso inflamatorio tan intenso que de igual forma produce una ruptura de los puentes intercelulares y se produce un espacio que se llena del suero que exuda todo este proceso inflamatorio, y eso es lo que vemos como ampolla. ¿Qué pasaba? ¿Quién ha expuesto PENFIO? Han expuesto bien, espero que hayan entendido. A ver, ¿qué pasa en el PENFIO? Hay una reacción inmunitaria, básicamente, contra las proteínas de los desmosomas, más que todo las cadeninas que corresponden a lo que son las desmogleínas 1 y 3, por ejemplo,
y eso genera una ruptura entre Ya, esos ya, espacios. espera. Has hablado de ritmosoma, ¿no es cierto? Hay puentes, acá hay todo un complejo, una cosa increíble, nuestro sistema, nuestro cuerpo es tan increíble. Entonces, especialmente la desmogleína 1 y la desmogleína 3 son los que le dan esa adhesión. Entonces, no se sabe por qué en estas enfermedades inmunológicas, especialmente en el cólico, nuestro cuerpo empieza a atacar a estas proteínas, solamente estas proteínas. Como las ataca, se destruyen, ¿y qué pasa? Se separan. Se separan. Y como se han separado, ¿qué genera? Un espacio. Y ese espacio se llena de eso del proceso inflamatorio también, porque obviamente esta reacción inmunológica implica un proceso inflamatorio y se genera lo que se conoce como la ampolla. Así es como se produce la ampolla en el pecho. Hay una acantosis. Acantosis se llama la ¿Ya? separación. Acantosis. Muy bien, qué bueno que me lo hayan recordado. ¿Cómo se llama cuando estamos acá? ¿Esta ampolla por qué se formaba? Porque se separa. ¿Pero qué tipo de ampolla? No, infecciosa. Viral, estamos ubicados, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama cuando estas células se hinchan tanto? Esponjosis. No, se llama balonamiento. Balonamiento. La célula se hincha como un globo, estalla. Pero cuando se dermatiza se llama Ajá, porque es el No. edema del estrato espinoso. No, aquí, miren. Cuando el edema, el suero, penetra las uniones intercelulares, no, la célula no se hincha, sino el edema se mete aquí. Aquí. Ah, ok. Eso se llama esponjiosis. Esponjiosis. Y cuando la célula se ha hinchado mucho por la inflamación, eso se llama balonamiento. Por eso, chicos, cuando, no sé si habrán visto en herpes, un hallazgo típico del herpes es las células gigantes. En herpes se ven células gigantes, justamente por eso fenómeno de balonamiento. Bueno, se me olvidó decirles, además de que el proceso inflamatorio ha roto por el edema en las uniones intercelulares, la propia célula revienta, estalla, ¿ya? Eso se llama balonamiento. Entonces esta ampolla se forma por balonamiento y esponjiosis, y esta ampolla que es la inflamación por una picadura es especialmente por esponjiosis. Así es, ¿ya? Muy bien, así es como se forman las ampollas. No se olviden, hemos hablado de enfermedades ampollales, pero de tipo inmunológico, lo cual no quita que pueda haber otras enfermedades que produzcan ampollas, como por ejemplo enfermedades infecciosas o inflamatorias. ¿Ya? ¿Qué otra ampolla habrán visto alguna vez? En quemadura. Muy bien, ¿no? Tóxico ¿Y también. dónde se forma la ampolla por quemadura? En que el tóxico se afecta. ¿Hay esponjiosis? No, en la quemadura no pasa eso. Vamos a ver qué pasa en la quemadura. ¿Sudoración o Acá no. lesión vascular? No, en el caso de las ampollas por estos procesos, hemos hablado de las uniones intercelulares, en todos los casos. ¿Qué pasa en las ampollas por quemadura? Que son de tipo mecánico y de todas maneras inflamatorias también. Vamos a ver este pedacito. Vamos a pedir en algún momento a la guía que nos haga esquemas bonitos de todo esto, ¿sí? Bueno, para que se entienda mejor. En el caso, chicos, de las ampollas por quemaduras, lo que ocurre es que hay una destrucción de unas proteínas que se encargan de fijar, de anclar toda la epidermis a la dermis, porque no se olviden que la epidermis es una estructura muerta, avascular, no hay vasos sanguíneos acá, no hay vasos sanguíneos. ¿Cómo es que esta estructura que está muerta, avascular, está
raspa. ¿Se sale? No. ¿Cómo es que se adosa? ¿Cómo es que no se separa? Estas proteínas de anclaje. Estas proteínas de anclaje. Son proteínas de alto peso molecular que hacen que toda esta capa epidérmica no se desprenda, no se separe de la dermis, que es la capa media. Entonces, en una quemadura, chicos, el calor o el frío desnaturaliza estas proteínas. Desnaturaliza, las rompe. Entonces, como se rompe, hay una separación. Y esa separación genera un espacio que va a ser ocupado por el trasudado inflamatorio o a veces por el contenido sanguíneo que es propio de esta zona, porque en la dermis hay sangre. ¿Ok? Así es como se forma una ampolla por quemadura. Hay una destrucción de las proteínas de anclaje que se encargan de adosar la epidermis a la dermis por una cuestión física, el frío o el calor. ¿Ok? Así se forman las ampollas por quemadura. Pero entonces, miren, de todo lo que hemos hablado, vamos a sacar la cuenta de que hay ampollas que están aquí arriba y hay ampollas que están abajo, o sea, epidérmicas y subepidérmicas. En el caso de las epidérmicas es por destrucción de ¿qué? Uniones intercelulares, llámese estas de proteínas o llámese como se llama. Y en el caso de las ampollas subepidérmicas se forman por destrucción de proteínas de anclaje. O sea, hay dos tipos de ampollas en general. Hablando de la topografía. Ampollas epidérmicas y ampollas subepidérmicas. Pero hablando de la etiología, ¿qué tipos de ampollas hay? Mecánicas. Pero en general eso es inflamación. O sea, quemadura es inflamación. ¿Ya? ¿Qué en el pemfigoide? ¿Quién has puesto el pemfigoide? ¿Qué ocurre en el pemfigoide? Ya, en el pemfigoide más que todo es lo que se altera es la membrana basal. Entonces hay autoanticuerpos, que sobre todo es el IgG, que se depositan de forma lineal sobre la membrana basal y activan lo que son, por ejemplo, el complemento, que es C3, y esto genera una liberación pues, de sustancias inflamatorias, ¿no? Como neutrófilos o eosinófilos, y al final van a romper lo que es la unión dermoepidérmica, o sea que se va a separar la dermis de la epidermis, y el líquido se acumula en ese espacio y es así como se forma la ampolla, que en este caso es subepidérmica. O sea, hay una reacción autoinmune. ¿Contra qué proteínas? Las de anclaje. Eso en resumen, ya no se complica en la vida. En resumen, hay una reacción de tipo autoinmune contra las proteínas de anclaje. Se destruyen estas proteínas y separación. Nada, eso es todo. Eso es todo en el pemfigoide. No confundan pemfigo con pemfigoide. ¿Ok? Entonces, eso se resume todo lo que son las enfermedades ampolares. Ahora vamos a hablar del eritema multiforme y de la necrolisis epidérmica tóxica. A ver, vamos a preguntar, ¿quiénes van a exponer este tema? ¿Qué tipo de ampollas hay en el eritema multiforme? De esta, miren. Primero en este tipo, en etiología. Pues realmente bastante asociado más que con infecciones alertas, entonces podría ser por una infección de aires, pero más que todo el eritema multiforme no está muy asociado entre las ampollas, sino las formas no son. Pero, y más que todo, las ampollas pueden estar relacionadas a fármacos, doctor, y también a vacunas. Pero fisiopatogénicamente, las ampollas en estas enfermedades son de tipo inflamatorio. Es inflamatorio. Porque tú cuando vas a hacer el eritema multiforme, son ampollas, ¿no? O sea, las dos enfermedades son ampollas. A veces no ves la ampolla, pero histopatológicamente vas a ver una separación. Eso es en la parte etiológica. ¿Y qué tipo de ampollas son estas dos enfermedades? ¿Son intraepidérmicas o subepidérmicas? Subepidérmicas. Son subepidérmicas. En estas dos enfermedades las ampollas son subepidérmicas y se producen por una reacción inflamatoria. Hay una reacción polimorfa, se llama.
llegan linfocitos, neutrófilos, hasta eosinófilos, llegan a la capa superficial de la dermis y destruyen. Hay una inflamación tan intensa que se destruyen también estas proteínas en el cuerpo, pero por un efecto de inflamatorio. O sea, más o menos ocurre lo mismo que les expliqué en la infección viral, que hay tanta inflamación que se rompen las uniones intercelulares. Pasa lo mismo acá. Hay una inflamación tan intensa a este nivel que se termina por separar la epidermis y la dermis. ¿Okay? Eso pasa en el eritema multiforme. Porque ahora que van a explicar a su compañero, se relaciona mucho en el caso del eritema multiforme a infecciones virales. Pero no es que el virus está donde la lesión se encuentra, no, es una reacción sistémica. Ya les van a explicar un poquito, ya no nos confundiremos. Pero vamos a hablar de ampollas subepidérmicas. ¿Cuánto falta de llegado? ¿Cuánto falta de llegado? ¿Qué hora es? 1 y 2. ¿Quieren exponer ahora o termino pénfigo y exponen a la siguiente? Porque tengo fotos de pénfigo para terminar lo que es una ampolla. Digan ustedes. ¿Quieren exponer de una vez? ¿De una vez? Para yo termino de una vez lo de pénfigo, porque trae fotos para mostrarles. ¿Ustedes exponen? ¿O yo expongo? Yo expongo. Ya termino lo de pénfigo hoy día. Entonces en la siguiente clase exponen ustedes. Exponen ¿Quieren exponer una vez? Ya, exponen una vez. Exponen una vez entonces. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo más o menos? 40 minutos. Si a la siguiente les traigo todas fotos del pénfigo y eso, ¿ya? Cierto.